Buenas tardes, yo les hablaré sobre el tema del núcleo. Aquí observamos una imagen donde viene organelo, las funciones, célula eucariota y célula procariota. Hablaremos sobre la célula procariota. Contiene pared celular, peptidoglucógeno, cromosoma único celular y muy enrollado, membrana celular, zona donde ocurre la respiración celular, plásmido, citoplasma rico en ribosomas de 70 y flagelo. Célula eucariota. Observa los organelos. Deducir el tráfico intracelular. El núcleo es el centro de control de la célula eucarionte. En las células eucarientes, el ADN está alojado en el núcleo. El ADN es una célula guardada toda la información necesaria para formar la célula y dirigir las inmunidades, reacciones químicas que se requieren para toda la vida y la reproducción. El núcleo es el organelo, el más grande de la célula, compuesto por tres partes principales: envoltura nuclear, cromatina y nucleolo. El nucleolo es un organelo, el más grande de la célula, compuesto por tres partes principales: envoltura nuclear, cromatina y nucleolo. Imagen de MEB del núcleo de una célula de levadura. Las proteínas guardianas del complejo del poro nuclear aparecen coloradas de rosa. Estas proteínas revisten los poros nucleares. La envoltura nuclear permite el intercambio selectivo de materiales. El núcleo está aislado del resto de la célula por una envoltura nuclear que consiste en una membrana doble. La membrana está perforada por poros diminutos revestidos de proteínas. Transporte de sustancias dentro al interior del núcleo. Agua, iones y pequeñas moléculas pueden cruzar por los poros. El paso de las moléculas grandes, principalmente las proteínas, subunidades de ribosoma y ARN, está regulado por las proteínas guardianas, especialmente llamadas complejo del poro nuclear, que revisan los poros. Los ribosomas impregnan la membrana celular externa, la cual continúa con membranas del retículo endoplasmático rugoso, que se describe más adelante. La cromatina contiene ADN que codifica la síntesis de proteína. Como el núcleo adquiere una coloración oscura con las tinciones usadas en la microscopía óptica, los primeros microscopistas que ignoraban la función del material nuclear lo llamaron cromatina, que significa sustancias coloradas. Los biólogos han aprendido que la cromatina consta de ADN asociados con proteínas. El ADN de las eucariontes y sus proteínas forman largas contaciones llamadas cromosomas, cuerpos de color. Cuando la célula se divide en cada cromosoma, se enreda sobre sí mismo, se engruesa y se acorta. Los cromosomas que ahí se ven en una monografía óptima de una célula es división. A la derecha contiene el mismo material, ADN y proteínas, que la cromatina de las células continuas que no están en división. Los genes del ADN proporcionan un plano de un código molecular para enorme variedad de proteínas. Por ejemplo, las proteínas forman componentes estructurales de la célula, proteínas que regulan el movimiento de los materiales por membranas celulares. El nucleolo es el centro de ensamble de las ribosomas. El nucleolo es el centro de la síntesis de los ribosomas. Consta de ARN ribosomal, proteínas, ribosomas en varias etapas de síntesis. ADN lleva los genes que codifican el ARN ribosomal. Los ribosomas es una pequeña partícula compuesta de ARN ribosomal y de proteínas que funcionan como mesa de trabajo para la síntesis de proteínas en el citoplasma de la célula. Ahora hablaremos sobre el tema la herencia. ¿Por qué se dividen las células? ¿De dónde provienen las células? Todas las células provienen de células. Esta noción, establecida por el médico alemán Rutherford mediados del siglo XIX, expresa la importancia crucial de la reproducción de células para todos los organismos vivos. Reproducción celular, división celular, célula madre, célula hija 1, célula hija 2. La división celular transmite información hereditaria a las células hijas. Los cromosomas contienen ADN, cromosoma, ADN, nucleótidos, fosfato, azúcar, base, adenina, timina, guanina, citosina. La información hereditaria de todas las células vivas se encuentra en el ácido desoxirribonucleico. Las unidades de la herencia. Los genes son segmentos de ADN que tienen de un centenar a muchos miles de nucleótidos.
como las letras del alfabeto en un lenguaje con frases muy largas. Las secuencias concretas de nucleótidos de los genes detallan las instrucciones para formar las proteínas de una célula. La división celular es necesaria para crecer y desarrollarse. División mitótica. La división de las células eucariontes cada célula hija es genéticamente idéntica a la célula madre, se llama división mitótica. Diferenciación. Después de la división celular, las células hijas vuelven a crecer y dividirse o bien se diferencian. Ciclo celular. Este esquema repetido de división, crecimiento y posiblemente diferenciación y luego nueva difusión se llama ciclo celular. Casi todos los organismos multicelulares tienen 3 categorías de células basadas en su capacidad de dividirse y diferenciarse. Células madres. Casi todas las células hijas formadas por las primeras división de un óvulo fecundado y algunas células de adultos son células madres. Estas tienen 2 características muy importantes. La primera, se remueven ellas mismas. La segunda, poseen la capacidad de diferenciarse en varios tipos de células. Otras células capaces de dividirse. Muchas células del cuerpo de embriones, jóvenes y adultos también se dividen, pero se diferencian en 1 o 2 tipos celulares. Por ejemplo, las células del hígado pueden dividirse, pero solo dan lugar a células del propio hígado. Células diferenciadas permanentemente. Algunas células se diferencian y nunca vuelven a dividirse. Por ejemplo, la mayoría de la parte de las células del corazón y del cerebro. La división celular es necesaria para la reproducción sexual y asexual. Reproducción sexual. Los descendientes se producen por difusión de los gametos, espermatozoides y óvulos de 2 adultos. Las células del sistema reproductor pasan por una división especial llamada meiosis. La meiosis se producen células hijas con exactamente la mitad de la información genética de la célula madre. Estas células se convierten en espermatozoides y óvulos. La reproducción asexual. Los descendientes se producen a partir del único progenitor. Los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor. Las bacterias y los eucariontes unicelulares como el parame se reproducen asexualmente por división celular. Aquí vemos un ejemplo del ciclo celular de procariontes. ¿Cómo se organiza el ADN de los cromosomas eucariontes? Las células eucariontes siempre tienen numerosos cromosomas. El número menor 2 se encuentran en las hembras de una especie hormiga, pero la mayoría de los animales tienen docenas y algunos helechos más de 1200. Los cromosomas eucariontes tienen más ADN que los procariontes. Por ejemplo, los cromosomas humanos son de 10 a 80 veces más grandes. Cromosoma procarionte común y contiene 10 a 50 veces más de ADN. Los complejos sucesos de la división de las células eucariontes son en buena medida una solución evolutiva al problema de organización numeroso elevado de cromosomas. El cromosoma eucarionte consta de una doble hélice lineal de ADN y unida a proteínas. Un cromosoma eucarionte contiene una única doble hélice de ADN. Cada cromosoma humano contiene una única doble hélice de ADN de 50 a 250 millones de nucleótidos. Y aquí vemos el ejemplo en una imagen. El ADN se enrolla en proteínas llamadas histonas y forma nucleosomas, que son las unidades de empacamiento del ADN, con lo que reduce su longitud en un factor de 6. Y pues aquí vemos el ejemplo de cómo se van enrollando. Otras proteínas enroscan las esferas del ADN e histonas, nucleosomas, de forma parecida al resorte de juguete, lo que nuevamente reduce la longitud en un factor de 6 o 7. Y pues aquí vemos que el nucleosoma de ADN e histona enrolladas. Durante la división celular, otras proteínas producen a otra compartición del cromosoma para considerarlo unas 10 veces más. Y pues aquí vemos que también ya se van enrollando prácticamente. Los genes son segmentos del ADN de un cromosoma. Los genes son secuencias de ADN formadas por cientos a miles de nucleótidos. Cada gen ocupa un lugar específico o locus.
del cromosoma. Los cromosomas varían por el número de genes que contienen. El cromosoma 1 contiene más de 3000 genes más largos. El cromosoma 22 contiene alrededor de 600 genes más cortos. Los cromosomas tienen regiones especializadas que son cruciales para su estructura y función: 2 telómeros y un centrómero. Telómeros son secuencias repetidas de nucleótidos, se ubican en los extremos de los cromosomas, son esenciales para la estabilidad de los cromosomas. Sin telómeros, los extremos de los cromosomas se podrían eliminar por dos enzimas reparadas de ADN o podrían conectarse a los extremos de dos o más cromosomas y forman cadenas enredadas. Centrómeros se ubican en el centro del cromosoma. El centrómero tiene dos funciones principales: mantienen unidas temporalmente dos dobles hélices de ADN después de la replicación de esta molécula. Es el lugar de unión de microtúbulos que mueven a los cromosomas durante la división celular. Los cromosomas replicados se separan durante la división celular. Antes de la división celular, el ADN de cada cromosoma se replica por un mecanismo que describiremos más adelante. Y pues aquí vemos que los cromosomas eucariontes antes de la replicación del ADN. Al final de la replicación del ADN, un cromosoma replicado consta de dos identidades dobles hélices de ADN, que ahora se llaman cromatinas hermanas, las cuales están unidas en el centrómero. Y pues aquí vemos un ejemplo de cómo las cromatinas hermanas y el centrómero. Durante la división mitótica, las cromatinas hermanas se separan y se convierten en un cromosoma no duplicado, independiente, que es entregado a una de las dos células hijas. Y pues aquí vemos el ejemplo de cómo se separaron. Los cromosomas eucariontes se representan en pares con información genética similar. Cariotipo es el conjunto completo de los cromosomas de individuo. El término también se refiere cuando vemos un juego completo de cromosomas teñidos de una sola célula individual y dispuestos en orden numérico. Las células somáticas no reproductoras de muchos organismos, incluyen los seres humanos, contienen pares de cromosomas. Hay excepciones. Los cromosomas contienen los mismos genes, se llaman cromosomas homólogos. Del término griego significa es decir lo mismo. Las células con pares de homólogos se llaman diploides, es decir, dobles. Cariotipo masculino de la especie humana. Teñido y fotografiar todo el juego de cromosoma duplicado de una célula produce un cariotipo. Se cortan imágenes de cromosomas y se ordenan por tamaño de mayor a menor. Los pares de cromosomas homólogos tienen tamaño y coloración parecida, así como material genético similar. Los cromosomas 1 a 22 son los autosomas, los cromosomas X y Y son los cromosomas sexuales. Aquí observamos el cariotipo humano femenino y el cariotipo humano masculino. Una célula haploide es aquella que contiene un solo juego de cromosomas o la mitad del número normal de cromosomas. Una célula diploide aquella que contiene un número doble de cromosomas, a diferencia de los gametos, es decir, la que posee dos series de cromosomas. Los cromosomas homólogos no son idénticos. Pese a su nombre, los homólogos no dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, una célula puede tener un error al copiar el ADN de homólogo, pero no del otro. Mutaciones puede haber ocurrido ayer o hace 10.000 años y desde entonces se ha heredado. Cambios en la secuencia de los nucleótidos del ADN. Ruidosas. Pueden generar secuencias graves, por ejemplo, errores de una letra en genes cruciales que pueden causar enfermedades genéticas. A veces una mutación mejora el instructivo del ADN y se difunde a toda la población, pues el organismo que portan la mutación sobreviven y se producen mejor que otros miembros de la especie. Silenciosas, no tienen gran importancia. Aquí observamos el ejemplo del código genético. Una célula humana característica tiene 23 pares de cromosomas para un total de 46. Autosomas son los cromosomas humanos del par
1 al 22, consecuencias parecidas de ADN en células diploides de ambos sexos. Cromosomas sexuales son aquellas que definen el sexo en las mujeres o bien en los hombres. Los cromosomas sexuales son una excepción a la regla de que los cromosomas homólogos. Cromosomas sexuales son aquellas que definen el sexo en las mujeres o bien en los hombres. Los cromosomas sexuales son una excepción a la regla de que los cromosomas homólogos contienen los mismos genes. No obstante, en el hombre, los cromosomas X y Y funcionan como pares en la división celular miótica. No todas las células contienen cromosomas apareados. Célula diploide son aquellas células que contienen el número completo de cromosomas de la especie y dicho número se representa como 2n. Célula haploide son las células que solo contienen la mitad del número de cromosomas de la especie y dicho número se representan como n. En los seres humanos, una célula haploide contiene cada uno de los 22 autosomas más un cromosoma sexual X o un Y para dar un total de 23 cromosomas. Piensan en la célula haploide como una que contiene la mitad del número de diploide de cromosomas, es decir, uno de cada tipo de cromosomas. Dos células haploides forman una diploide. Espermatozoides, óvulo, fecundación. Célula diploide. Los cromosomas heredados del padre en su espermatozoide se llaman cromosomas paternos. Los cromosomas heredados de la madre en su óvulo se llaman cromosomas maternos. ¿Qué ocurre en el ciclo celular de eucariontes? Célula nueva, división celular, adquieren sus nutrimentos del entorno de la síntesis, crecen, después de un tiempo variable de la célula se divide, diferenciación, señales, más división. El ciclo celular eucariontes consta de la interfaz y la división celular. Ciclo celular está dividido en dos fases más importantes: interfaz, división celular. La célula adquiere nutrientes, crecimiento y diferenciación celular. Duplica sus cromosomas, crecimiento y preparación para la división celular. División celular. Se reparte una copia de cada cromosoma. Se reparte aproximadamente la mitad del citoplasma, organelos, a cada una de las células hijas, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Durante la interfaz, la célula crece en tamaño, replica su ADN y a menudo se diferencia. Fase G1. Durante la fase G1, la célula realiza hasta 3 actividades: crece de tamaño, se especializa o diferencia en alguna función específica, dependiendo de señales internas y externas con las que decide si se divide, hormonas. Fase S, si la célula se divide entre la fase S, dando lugar e iniciando la síntesis del ADN, replicación de material genético. Fase G2, la célula sigue creciendo, sintetiza proteínas que necesita para dividirse. Hay dos tipos de división de las células eucariontes: división miótica y división mitótica. Consiste en una división del núcleo, mitosis, citoplasma, citogénesis. Durante la mitosis, los cromosomas se consideran y aparecen como delgadas estructuras. La citogénesis es la división del citoplasma en dos células hijas. División miótica. La división miótica es un requisito de la reproducción sexual en todos los organismos eucariotes. En los animales, la división mitótica ocurre únicamente en ovarios y testículos. La división mitótica consiste en una división especializada en el núcleo llamado meiosis. ¿Cómo es la división celular mitótica? La división mitótica consta en mitosis, división del núcleo, y citonesis, división del citoplasma. Por cuestiones de conveniencia, los biólogos dividen las mitosis en 4 fases, basándose en el aspecto y actividad de los cromosomas. 1. Profase, metafase, anafase, telofase. Estas fases no son acontecimientos distintos, más bien forman un continuo, es decir, cada fase se fusiona con la siguiente. Aquí vemos el interfaz. ¿Qué sucede? La fase G1 crece de tamaño, se diferencia y se decide dividirse y pasa a la fase S. La fase GS se inicia la síntesis del ADN, replicación del material genético, formación de dos cromatinas hermanas unidas por el centrómero.
fase G2 de la célula sigue creciendo y sintetiza proteínas que necesitan y se forman un nuevo par de centriólogos cerca del par previo. Los cromatinas duplicados se encuentran en estado extendido y suelto, mientras que los centriólogos duplicados permanecen conglomerados. ¿Qué pasa durante la profase inicial? Durante la profase ocurre tres hechos principales. El primero, los cromosomas duplicados se enroscan y condensan, desaparecen el nucleolo. Se forman los microtúbulos del uso. Estos microtúbulos del uso se unen a los cromosomas. ¿Qué sucede en la profase tardía? Durante la profase ocurre tres hechos principales. Los microtúbulos del uso forman una canasta alrededor del núcleo, provocando la envoltura nuclear. 2. Los cinetocoros de las cromatinas hermanas se unen espalda con espalda. 3. El citocoro de una cromatina hermana se unen a los microtúbulos de los cinetocoros. 4. Los microtúbulos polares no se unen a los cromosomas. ¿Qué sucede en la metafase? Los dos citocoros de cada cromosoma duplicado se conectan a los microtúbulos del uso, que conducen a los poros opuestos de la célula. 2. Los citocoros de un cromosoma duplicado emprenden un juego de estira y afloja. Los cromóbulos se alargan o se acortan hasta que todos los cromosomas se alineen a lo largo del ecuador de la célula. ¿Qué sucede en la anafase? Las cromatinas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijos independientes. 2. Proteínas motrices de cada cinetocoro atraen los cromosomas hasta el polo. 3. Uno de los dos cromosomas hijos derivado de cada cromosoma original se mueve a cada polo de la célula. 4. Los cromotúbulos polares que convienen de cada polo se unen unos con otros en donde se suponen en el ecuador. 5. A continuación, estos microtúbulos polares se alargan simultáneamente y se empujan a cual fuerza a los polos y se alejarse y la célula adquiere una forma ovalada. ¿Qué sucede en la telofase? Los microtúbulos del uso se desamblan y desaparecen y se forman una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. 2. Los cromosomas vuelven a su estado extendido y empiezan a formarse los nucleolos. En la mayoría de las células, la citonesis ocurre durante la telofase, cuando se aíslan los núcleos en su propia célula hija. La citonesis es parte de la telofase. ¿Qué sucede? Los microfilamentos unidos a la membrana plasmática forman un anillo alrededor del ecuador de la célula. El anillo se contrae y constriñe el ecuador de la célula formando una cintura. Eventualmente la cintura se constriñe completamente y se divide el citoplasma en dos nuevas células hijas. Volvemos a la interfaz. La citonesis es parte de la telofase. ¿Qué sucede? Los usos se desamblan y desaparecen, se forman envolturas nucleares intactas, los cromosomas se extienden por completo. Luego de la citocinesis, las células eucariotes entran en la G1 de la interfaz, con lo que completan el ciclo celular. Aquí vemos un ejemplo de la citocinesis en la célula vegetal.